Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la tercera parte del módulo 5, la capa de enlace. Bueno, para esta tercera parte nos vamos a preguntar y tratar de contestar de qué manera a partir de una dirección IP descubrimos la dirección propia de la capa de red, lo que se denomina la dirección de hardware. Y después vamos a presentar también un poquito las particularidades del protocolo de la capa de enlace Ethernet. No confundir con lo que vimos en la segunda parte respecto de Ethernet, que era el protocolo de acceso al medio compartido, el CSMA-CD, si ustedes se acuerdan. Ahora vamos a ver las particularidades del resto, digamos, la estructura de las tramas, bueno, qué características tiene, qué limitaciones tiene, etcétera, etcétera. Arranquemos. Bueno, la pregunta central va a ser de qué manera establecemos el mapeo entre lo que nosotros conocemos del módulo anterior, esto es las direcciones IP, esas direcciones propias de la capa de red, que son utilizadas, bueno, justamente para marcar cuál es el origen y cuál es el destino de esa conexión entre computadoras a partir de la cual hemos construido el protocolo UDP, el protocolo TCP y más arriba en capa de aplicaciones, en base a esos dos protocolos, funciona la totalidad de Internet. Pero ahora estamos yendo hacia abajo. Y un poco lo que hasta ahora nos ha quedado un poco desconectado o inconexo es cómo vincular esas direcciones IP con las direcciones físicas, las direcciones MAC. Bueno, ¿por qué dirección MAC? Está bien, porque van a ser las direcciones que se utilizan o son más interesantes o más útiles en los enlaces en los cuales hay tipo broadcast, en los cuales hay múltiples nodos. Como hay múltiples nodos, necesitamos poder aclarar, espera, esta trama te va a vos, no, esta trama va a aquel otro nodo, o esta trama va a todos los nodos. Recuerden que eso lo hacíamos, por ejemplo, cuando veíamos cómo funcionaba el protocolo de DHCP. ¿Se acuerdan que había una etapa en la cual se utilizaba como dirección destino, bueno, el IP con todos los unos prendidos o todos los bits prendidos en la dirección IP, que decíamos se transformaba en la dirección de broadcast? Es decir, si el enlace fuera punto a punto, bueno, le llega al interlocutor de turno, pero si fuera un enlace tipo broadcast, ese mensaje les debería llegar a todos. Nos está faltando, bueno, ver eso, cómo se termina implementando. Está bien, ¿por qué lo pudimos llevar adelante sin por ahí entrar en estos detalles? Bueno, justamente porque esa es una de las virtudes de la separación en capas. Uno se concentra de la problemática de la capa actual y en algún sentido podés asumir resuelto todo lo que pasa para abajo, pero también todo lo que pasa por arriba. De alguna manera vos te concentrás en el problema propio de esa capa sin prestar la atención a lo que pasa en las otras capas. Esencialmente lo asumimos resuelto a lo que sucede en las otras capas. En ese sentido, bueno, por eso se trata de una estrategia para atacar problemas de alta complejidad muy efectiva. En este caso ha funcionado, hay que decirlo, hay que reconocerlo, bastante bien. Entonces, ¿qué es esto de la dirección que vamos a utilizar en la capa de enlace? También se le denomina no solo dirección MAC, sino también se la denomina dirección física. Ahí hacemos ruido, ¿no? Dirección física parecería ser la dirección de la capa física, pero en realidad la dirección física es la dirección de la capa de enlace, medio confuso. Otro nombre también es dirección LAN, haciendo referencia a que, bueno, las redes de área local es justamente lo que sería nuestra capa de enlace, es eso que conecta un conjunto de computadoras de forma directa. Nuestro concepto de red y máscara en capa de redes. Bueno, va a ser utilizada justamente para transmitir un cierto datagrama de una interfaz que tiene una cierta dirección IP a otra interfaz que tiene otra dirección IP dentro de lo que sería la misma red. ¿Qué era nuestro concepto de red en capa de red? Bueno, justamente un conjunto de computadoras, un conjunto de interfaces, si somos precisos, que se pueden direccionar de manera directa entre sí. Bueno, ¿cómo completamos los puntitos suspensivos? ¿De qué manera se direccionan de manera directa? Bueno, haciendo uso de los servicios que brinda la capa de enlace. La dirección MAC en general suele tener 48 bits. Está fijada, está grabada en la parte del hardware del adaptador de red, en la ROM del adaptador de red.
Es verdad que hoy en día con la virtualización, cuando virtualizamos una placa de red, obviamente que esa ROM se transforma en software directamente, en un pedacito de la RAM. Entonces, obviamente que allí es absolutamente configurable la dirección MAC de esas placas virtualizadas. Si lo vemos gráficamente, donde tengamos una LAN, yo he usado esa nubecita azul en general para marcar a internet. Presten atención que ahora, como estamos en capa de enlace, en realidad estamos haciendo referencia a que son 4 computadoras conectadas entre sí a través de alguna tecnología de red de área local, a través de una LAN. Podría ser Ethernet, por ejemplo, podría ser Wi-Fi también. De lo que estamos hablando ahora no va a depender tanto de qué tecnología de enlace usemos, sino que nos estamos concentrando específicamente en qué es esto de la dirección MAC. Entonces, cada adaptador va a tener ese chorizo de 48 unos y ceros, 48 bits, que bueno, los muchachos que especificaron cómo se marcan las direcciones MAC tuvieron gran tino. Era, bueno, la gente de la IEEE. Entonces, como son ingenieros, dijeron, mira, vieron que esta discusión la teníamos cuando uno dice una dirección IP de 32 unos y ceros. Tomaron la decisión, me parece un poco feliz, de decirlo en decimal. Entonces son 4 numeritos separados por puntos. Bueno, aquí la verdad que tomaron una decisión correcta. No les preocupó que por ahí la gente no entienda que B larga D es un número, claro, es un número hexadecimal. Entonces es como que a los ingenieros les gusta hablar raro como para que solamente lo entiendan otros ingenieros. Bueno, algunos de ustedes están estudiando ingeniería, así que y los que no estudian licenciatura, que mal pueden hablar con los ingenieros también. Así que bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente, sobre todo si se acuerdan un poco de Orga, de cómo esta cadena de que serían 6 pares de dígitos, estos 12 dígitos hexadecimales, están codificando en realidad los 48 unos y ceros. Los guioncitos que ven allí, separando cada par de dígitos hexa, están simplemente por... son opcionales, digamos. Podríamos poner un espacio en blanco también tranquilamente. Así que bueno, ahí tenemos las direcciones MAC. Por ahí, ¿qué podemos observar si cotejamos estas direcciones MAC con lo que serían las direcciones IP de esa red local? Noten las direcciones MAC, son medio como azarosas, ¿no? Bueno, hay dos que arrancan con un 49BD2F, pero las otras, una arranca con 1711, la otra con 18BA. Bueno, ¿qué está pasando allí? Bueno, cada adaptador va a tener su propia dirección MAC, que tiene que ser única, pequeño detalle. Si son, como da la sensación hasta ahora, al azar, estamos en problema, ¿no? Porque puedes tener la mala suerte de que 2 adaptadores tengan la misma dirección MAC. Bueno, no son al azar. En realidad, las direcciones son asignadas y administradas por la propia IEEE. Es una picardía que no esté manejado por ahí por algo, un ente independiente. La IEEE es como muy propia de Norteamérica, pero bueno, hay que recordar que de alguna manera las primeras redes y bueno, mucho de la tecnología surge en Estados Unidos y después se termina usando en todo el planeta. Sin ir más lejos, lo mismo nos pasa con Wi-Fi, que vamos a ver un poquito más adelante dentro de este mismo módulo. El estándar de Wi-Fi, que es el que usamos acá en la Argentina y el que se usa en todo el mundo, es también de la IEEE, que es una organización propia de Norteamérica. Bueno, esta gente es la que maneja el espacio de direcciones, estos 2 elevado a la 48 direcciones MAC. Como se imaginarán, son muchas más direcciones que las que hay de direcciones IP. Direcciones IP son solamente 32, bueno, IPv4 son solamente 32 bits. Aquí para las direcciones MAC tuvieron gran tino y no fueron muchos años después, pero bueno, se dieron cuenta de que esta cuestión de las redes de computadoras había llegado para quedarse. Y se cubrieron, anticiparon un gran crecimiento, entonces no pusieron 32 unos y pusieron 48. La verdad que es un espacio lo suficientemente voluminoso como para que no corran riesgo, no se van a acabar las direcciones MAC ni de casualidad. Y menos ahora que incluso la dirección MAC se puede cambiar, porque bueno, algunas en lugar de venir en una ROM, vienen en una EEPROM, entonces son programables las direcciones MAC inclusive. Pero bueno, ¿cuál es el criterio? Bueno, la idea es que cada fabricante de adaptadores de red, cada marca de placa de red, recibe un identificador, una porción, un rango.
y normalmente lo que se hace es lo siguiente. Los primeros unos y ceros van a estar codificando el fabricante y después algunos unos y ceros codificarán el modelo y después los últimos van a estar codificando, por así decir, el número de serie del adaptador, digamos, cuál fue fabricado primero, cuál fue fabricado después. Tienen que ser fabricadas con cuidado porque si llega a haber dos con la misma dirección MAC grabada en una ROM, eso es un problema porque no puede haber dentro del mismo espacio de colisión, el dominio de colisión, dos placas con la misma MAC, porque si no, bueno, se colapsa todo. La premisa para que funcione el protocolo de la capa de enlace es que no haya dos adaptadores a priori con la misma dirección física. Algo muy interesante de estas direcciones MAC, que por ahí lo alcanzaron a apreciar en la transparencia anterior o no, es que no había, uno mirando las direcciones MAC de una red, vos no te das cuenta que forman una red. Cuando digo red, recuerden el concepto de red que teníamos en la capa de red de este stack de protocolos, ¿no? Un conjunto de adaptadores que son accesibles unos a otros de manera directa. Uno mira esas direcciones MAC y parece no es claro si están en la misma red o no. Mientras que si uno mira una dirección IP, sobre todo si tenemos acceso a la máscara, conociendo la máscara y viendo dos direcciones IP, inmediatamente nos damos cuenta si forman parte o no de la misma red. De hecho, esa es la definición de red, ¿no? A partir de una dirección de red y una máscara, y ya tenemos el rango de direcciones que van a formar esa red. Aquí, bueno, uno podría decir, lo podríamos pintar como algo negativo, que no es fácil reconocer si forman parte de la misma red, pero bueno, en general es un recurso didáctico como concentrarse siempre en el vaso medio lleno. Después, para ser pesimista, qué sé yo, tenemos el resto de la vida, ¿no? Entonces, si tratamos de ver algo positivo en la forma en que se asignan las direcciones físicas a las placas de red, podemos decir lo que allí señala. Como está organizado de manera plana, no es jerárquico serían las direcciones IP, nos da un alto grado de flexibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si una computadora tiene que salir de una red, piensa en una notebook, salir de una red y conectarse en otra red diferente, no necesita cambiar la dirección MAC. Mientras que, como ustedes saben, si salimos de una red y nos conectamos a otra red diferente, lo que seguro va a cambiar es la dirección IP. Es verdad, también tenemos el protocolo de DHCP, que es el que se encarga de que dejemos de usar la IP vieja y pasemos a usar la IP nueva. Vale, pero fíjense que en el caso de la Mac podemos cambiarnos de red sin necesidad de ejecutar ningún protocolo ni nada. Justamente ese es el punto, de nuevo, tratando de ver el vaso medio lleno, lo que destacamos allí es como la gran ventaja de este esquema plano de direcciones físicas. En el caso de las direcciones IP, no, definitivamente no hay forma de que... Porque la definición de red justamente es el IP y la máscara. Si no cambiamos el IP y la máscara, no cambiamos la red. Es como, no se puede lograr una cosa sin tener la otra. Bueno, con esto en mente podemos revisitar un ejemplo que habíamos visto, si no me equivoco, claro, bueno, en la capa de red, que era cómo resolvíamos, en este caso era el ruteo, entre una computadora A, si tengo el ratón a un lado, por acá, entre una computadora a otra computadora B. ¿Con qué particularidad? Que, bueno, estas tres computadoras y este adaptador del router, todos formaban parte de la misma red local. Entonces, estas computadoras son accesibles de manera directa usando, ahora sabemos, lo que nos brinde la capa de enlace. Veamos, revisitemos este ejemplo. Hagamos el paso a paso como habíamos hecho antes, que bueno, la computadora consulta la tabla de forwarding. Fíjense que acá en la tabla de forwarding le dice que está a distancia 1, o sea que es accesible de manera directa. Así que acto seguido lo que tenemos que ver es, y esto por ahí sí sería lo nuevo, es cómo se implementa eso de accederlo de manera directa. Ok, lo tengo, el paso a paso lo tengo aquí. La idea era que si queremos enrutar un datagrama de la compu A a la compu B, recuerden, las dos forman parte están de la misma LAN, son accesibles de manera directa, por así decir. Acá teníamos lo que sería nuestro datagrama, y noten que hemos agregado, esto es lo que teníamos antes, teníamos IP original, IP de origen, IP destino,
teníamos, bueno, datos. Esto seguramente era en esa oportunidad lo que nos habían dado de capa superior. Fíjense que yo, bueno, suelo marcar, ¿no?, con este colorcito lo que nos viene de arriba, y a decir verdad debería haber marcado todo esto con ese colorcito. Lo que pasa que, de nuevo, estamos revisitando este ejemplo que habíamos visto, y lo que aparece nuevo, acá lo destacamos, bueno, aparece lo que sabemos, las direcciones físicas, cosa que antes por ahí no teníamos presente. Entonces, ¿cómo completamos cómo armamos esta trama? La idea es, buscamos la entrada en la tabla de forwarding del destino B y caemos en cuenta que están en la misma red. Como están en la misma red, lo que hacemos directamente es construir esa trama que, bueno, se ve animada mal. Construimos una o más tramas que vayan desde el IP de origen al IP destino, usando, como están dentro del mismo segmento, dentro del mismo espacio de dominio de colisión, usando la dirección MAC. Miren qué particularidad, y esto, bueno, un poco seguimos el estándar de lo que es Ethernet. Aquí poníamos origen-destino, es como si lo leyéramos, ¿no?, de izquierda a derecha. Y aquí no, fíjense, a nivel de la trama, como nos estamos cada vez acercando más a la capa física, va primero destino y después va origen. No pasa nada, es una cuestión, es una convención. Por ahí a nivel de capa de red es más como lo pensamos. Va de aquí, va hacia allá. De repente en la capa de enlace ya no importa tanto que sea legible por humanos, sino, síganme, estamos pensando en que sea expeditivo procesarlo con el hardware, porque esas direcciones MAC van a ser consumidas sobre todo ¿por qué cosa? Por los adaptadores. Y los adaptadores, recuerden, digamos, por la capa de enlace, gran parte está implementada en hardware. Si lo tratamos de visualizar con el ejemplo de recién, lo que comentaba recién con respecto a la separación de las capas, noten una cosa. A ver, sin duda esto era carga útil, pero no, momentito, esto era carga útil en capa de red, porque en capa de enlace, en realidad, esto también es carga útil. Entonces, le agregué, para que quede claro, que tenemos como en la parte útil de la trama estamos llevando un datagrama IP, obviamente que ese datagrama tiene toda la información que tiene de la capa de red. O sea, lo que traemos de la capa de red también es carga útil de la capa de red más encabezamiento de la capa de red. Y abajo tenemos todo eso incorporado, obviamente, dentro de lo que es el PDU de la capa de enlace, lo que llamamos trama o frame. A veces también se me escapa la palabra en inglés. Si tratamos de visualizar qué está pasando, bueno, la situación es esta. Teníamos una red local, un conjunto de computadoras. Obviamente cada computadora tiene su dirección IP. Ok, si nos ponemos precisos, en realidad la dirección IP es propia del adaptador, ¿sí? Pero bueno, para hacer el ejemplo fácil, ponemos computadoras que tienen un solo adaptador. No hay routers aquí. Y luego también vamos a tener, fíjense que son las direcciones IP del ejemplo de recién, creo que eran del ejemplo de recién, y tenemos asociado también a esos adaptadores, bueno, esos adaptadores fueron fabricados por alguien, lo que les contaba hoy, quizás estos que arrancan con 49BD, estas dos placas sean de la misma marca, pero estas no, estas arrancan muy diferentes, así que por ahí tenemos tres marcas distintas. No hay que ni memorizar esto, y a decir verdad, yo creo que esas direcciones MAC las armé poniendo cualquier pavada. Pero si uno toma el patrón de unos y ceros de la dirección física de una placa de red, hay bases de datos públicas a las que vos le tirás esa dirección MAC y esa base de datos te decodifica quién es el fabricante, cuál es el modelo, etcétera, etcétera. Esto por el que les estoy contando es parte de, no es la única manera de hacerlo, pero es una de las maneras de hacerlo. ¿Vieron esos programas que vos le decís, a ver, listame qué hardware tengo? Y te dice qué CPU, qué no sé, qué placa de video, también te dice qué placa de red. Es verdad que la placa de red también se puede identificar por otros mecanismos, pero este sería uno de ellos. Digo, no es el único porque como la dirección MAC se puede cambiar por software hoy en día, podrías hacer como no, tener una placa de una marca y decir que es de otra. Entonces es uno de los mecanismos, pero no es el único. La pregunta que se impone a esta altura, y es el tema central que queremos contestar, es cómo transformar, si yo vengo de la capa de red bajando a la capa de enlace. A nivel de capa de red conozco ya sea la dirección IP destino, en este ejemplo que los dos estaban en el mismo segmento, o de repente conozco la dirección IP a la cual le tengo que hacer forwarding, ¿no? La dirección del router sería. Pero
yo tengo la dirección IP. Ahora, ¿cómo transformo esa dirección IP en una MAC? La pregunta es absolutamente válida y lo que se hizo fue, se armó un protocolo específico a tal efecto. El protocolo se llama ARP y lo que hace es, bueno, resolver el mapeo entre esa dirección IP y una dirección MAC. O sea, el protocolo ARP, hago la aclaración porque también existe el ARP reverso, el RARP. El ARP es en el sentido usual, o sea, uno parte de una dirección IP y lo que quiere averiguar es cuál es la dirección MAC asociada. Entonces, lo que vamos a tener es en cada nodo que tenga una dirección IP, y por ende también va a tener un adaptador, porque al final de cuentas esa dirección IP es del adaptador. Ese adaptador obviamente también va a tener una dirección de hardware. Bueno, lo que va a hacer es gestionar una tabla ARP, o sea, gestionar significa mantenerla actualizada. ¿Y qué es la tabla ARP? Bueno, la tabla ARP es un conjunto de ternas que va a recordar el mapeo entre direcciones IP y direcciones MAC. O sea, conecta la dirección de la capa de red con la dirección de la capa de enlace. ¿Y por qué es una terna si es un mapeo? Bueno, como ustedes saben, en la tabla ARP, en la jerga también la llamamos caché ARP. Por ende, si funciona como caché, le tenemos que agregar un campito TTL. Es un poco para que, bueno, en función de la naturaleza de la red que estamos administrando, puede pasar dos cosas. O bien son todas estaciones de trabajo físicas, donde es absolutamente poco frecuente que alguien agarre una computadora, el monitor, el teclado, el ratón y se lo lleve a otra red. O por ahí es una red tipo el Wi-Fi UNS, donde al revés, todo lo contrario, es muy frecuente que los alumnos terminada la clase se lleven su computadora, se lleven su celular y no sé, 2 horas después entre otro curso con otras computadoras y otros celulares. Entonces, en función de qué tan frecuente o no son los cambios, uno configura ese TTL de manera acorde. Y si te olvidaste de pensarlo, bueno, típicamente cuando uno activa o el sistema operativo implementa esa tabla ARP, todo lo que vos te olvides de configurar va a traer un valor por defecto que, bueno, puede no ser el óptimo, pero va a funcionar igual, ¿no? No es que se tilda si te olvidas de configurarlo. Bueno, ¿qué es ese TTL? Lo que estábamos hablando recién, va a marcar en cuánto tiempo ese mapeo tiene que ser olvidado. Como les decía recién, si no lo configuras, creo que tenía por defecto 20 minutos. Pero bueno, a final de cuentas, podemos nosotros jugar con ese valor para que refleje más, de manera más próxima, lo que es la realidad de la red que estamos administrando. Bueno, no les había dicho que ARP obviamente es una sigla. Es una sigla que sorprendentemente se puede pronunciar, o más o menos, y tiene sentido la sigla. Es el protocolo de resolución de direcciones, el Address Resolution Protocol, lo cual está muy bien. A veces es una pena porque ese nombre podría ser para resolver direcciones en cualquiera de las capas, en capa de aplicación, qué sé yo. El propio DNS se podría llamar ARP también. Pero bueno, lo usaron aquí, quedó aquí y ¿qué se le va a hacer? Este protocolo lo que hace esencialmente es el que se usa para hacer las consultas. Y después la tabla es donde uno guarda el resultado de las consultas. Muchas veces hablamos mal y pronto, entonces llamamos ARP a todos. El caché ARP, el protocolo ARP y el server ARP y el cliente ARP. A todos le decimos ARP. Y bueno, después del contexto vamos viendo. Si hay algo de ARP yendo y viniendo, lo atrapamos con el Wireshark, claramente ese es el protocolo. Si hay algo de ARP que lo vemos en alguna parte de la configuración del sistema operativo, bueno, esa será la tabla. O lo podemos volcar, hay algunos comandos que te dejan como volcar por pantalla el contenido del caché, etcétera, etcétera. Consideremos el siguiente escenario. Tenemos que A le quiere enviar un datagrama a B. A conoce la dirección, su dirección IP. O sea, ejecutó el nodo A, ejecutó el protocolo de HCP en algún momento cuando prendieron la compu. Y ¿qué sabemos de B larga? De B larga conocemos su dirección IP, pero nos está faltando, creo que vamos a asumir para este ejemplo, que no sabemos su dirección MAC. Entonces, cuando decimos que no conoce la dirección MAC de B, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo que la dirección MAC de B larga no está
en la tabla ARPDA, ¿sí? O sea, porque la tabla ARPDA, ¿qué hacía? Recordaba las consultas ARP que se hicieron con anterioridad. Entonces suponemos que la compu recién se prendió, conoce su dirección IP, conoce la dirección IP de B. ¿De dónde la saca la dirección IP de B? Bueno, seguramente de la capa de transporte, se la pasaron a la capa de red, y la capa de red, bueno, la tiene en la mano y quiere ver cómo arma la trama en capa de enlace. O sea, necesitamos mapear esa dirección IP a lo que sería la dirección MAC correcta para esa computadora B larga o ese adaptador B larga. Bueno, lo que va a hacer, esencialmente, va a mandar una consulta ARP a la dirección IP de B larga. Recuerden, la dirección IP de B larga la sabés. Pero ¿cómo haces para que le llegue? Acá estamos en el huevo o la gallina. Yo quiero darle a la dirección IP de B larga que mandarle una trama con la consulta ARP. Pero ¿qué pasa? Para mandarle yo la trama, necesito saber su dirección MAC. Pero para un cachito, si justamente lo estoy contactando a B larga para preguntarle su dirección MAC. ¿Me siguen? Es como el huevo o la gallina. Necesito la dirección de hardware de B para preguntarle cuál es su dirección de hardware. Parece una tontería. Por suerte hay un mecanismo que posiblemente no les va a llamar la atención porque ya lo usamos con DHCP, que es enviar. Ahora no sería la dirección IP de broadcast. Acá estamos en capa de enlace. Entonces lo enviamos a la dirección LAN de broadcast, que se usa el mismo principio. La dirección LAN compuesta de 48 unos, o sea, todos los bits de la dirección MAC prendidos, se comporta como la dirección de broadcast de la capa de enlace. ¿Qué significa? Todas las computadoras van a recibir esa consulta ARP. Todas las computadoras de la red local, obviamente. Creo que siguen en la próxima transparencia. Acá estamos. Todas las computadoras van a recibir esa consulta. ¿Por qué? Porque se usó la dirección de broadcast, la que eran todos unos. Pero ¿qué va a pasar? B larga en particular también la va a recibir. Todos los restantes nodos van a decir, mira, acá le quieren hablar a un tal IP de B larga, que yo no soy B larga, así que me desentiendo. Pero B larga, que habíamos asumido en el ejemplo este que estamos desarrollando, ahora después vamos a hacer el ejemplo cuando no sea de la red local, pero en este ejemplo habíamos asumido que formaba parte de la red local. Entonces B larga va a ser uno de los nodos que va a recibir esa consulta ARP. ¿Por qué la recibe? Por lo que decíamos recién. Todas las computadoras la van a recibir porque fue la dirección de broadcast. Lo que va a hacer en ese momento B larga es le va a construir una respuesta ARP a la computadora A. ¿Cómo encuentra la computadora A? Bueno, fácil, porque la computadora A acaba de enviar esta consulta. Entonces, cuando mandó la trama, si bien la dirección era broadcast, en lo que sería la MAC destino, la MAC de origen, ¿cuál era? La de la computadora A. Ahora lo analizamos, ahora nos metemos más fino de dónde saca la dirección MAC de A para darle la respuesta. Pero bueno, le arma la respuesta A y se la devuelve, y esa respuesta que lleva, en particular lleva lo que A necesitaba, la dirección física de B larga. Ese frame se lo envía directamente a. Noten qué interesante, ARP, como les contaba recién, como nos estamos acercando a la capa física, empiezan a pesar más las consideraciones de que sea eficaz el protocolo ARP. Es claro que A, que ni sabía quién era B larga, le tuvo que enviar a todos. Ahora, B larga, que sí sabe quién es A, es más eficiente y le manda la respuesta a esa MAC, no a todos, no molesta a los restantes nodos. Y cuando digo no molesta, es así, porque hay adaptadores que cuando filtran una trama no interrumpen al CPU, mientras que si la trama era destinada a ese adaptador, bueno, el adaptador sí genera una interrupción, le llama la atención al CPU y ustedes saben, eso tiene un costo. Así que esta pequeña optimización que hace B larga al generar la respuesta es enteramente válida y razonable de que así sea. Lo que nos preguntábamos recién, había dos alternativas. ¿De dónde va a sacar B larga la dirección MAC de A, que la necesita para armar la respuesta? Bueno, permítame hacer trampa. Una posibilidad es que ya la tenga en su tabla ARP. De hecho, esta posiblemente sea la opción válida, porque antes de que B construya la respuesta, primero te llegó la consulta, y la consulta decía la dirección MAC de A.
Entonces, para cuando vos tomas contacto con la consulta, la tabla ya se actualizó, así que seguramente lo vas a tener en la tabla. Pero bueno, en caso de que no lo tuvieras, el sistema operativo podría directamente mirar la consulta antes de perder la trama, antes de consumir la trama, por así decir, decir, mira, acá está la dirección MAC de A. Sí, de alguna manera como que las dos respuestas van en la primera, o sea, lo terminas teniendo en la tabla RP. Bueno, ¿qué pasa en este caso? A lo que va a hacer, le llega la respuesta de B larga, ¿no? A lo que va a hacer en ese momento es guardar el mapeo entre ¿qué cosa? La dirección IP de B larga y la dirección MAC de B larga. Lo guarda en su tabla ARP, que como les contaba hace un ratito también se denomina caché ARP. ¿Y por cuánto tiempo lo guarda? Bueno, eso es algo que se configura en el sistema operativo. Les decía, uno en función de la naturaleza de los nodos de esa red local, de ese segmento, se le configura el TTL. Y bueno, mientras el TTL esté en vigencia, esa entrada queda guardada en la tabla caché. Si se pone viejo, bueno, se lo saca de la caché, se lo purga de la caché. Bueno, esto es interesante. ¿Por qué razón está lo del TTL? ¿Por qué razón hay información que es válida, que estaba en la caché, que cuando se pone viejo lo sacás de allí? Porque intencionalmente el estado global, que es el estado que va teniendo cada nodo, lo que cada nodo conoce de los restantes, cada nodo va guardando información de cuál es la MAC de los otros compañeros de segmento. A propósito, uno quiere que esa información sea lábil, que no quede guardada en el disco rígido, por así decir. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente para darle flexibilidad a la red. Lo de los 20 minutos, bueno, por 20 minutos a priori quedaría mal, pero si no vuelve a refrescarse porque ese nodo se fue de la red local, eventualmente los 20 minutos o el tiempo que sea que hay en el TTL se va a agotar y esa entrada va a ser borrada y bueno, el estado del protocolo ARP va a volver a reflejar lo que era la realidad. La idea, con todas estas optimizaciones, todas estas idas y venidas con el protocolo ARP, la idea del protocolo ARP es que, bueno, si a esta altura del partido ustedes conocen la existencia de ARP porque lo charlaron con Leo, uno debería poder usar la computadora y de hecho usarla intensamente sin jamás enterarse de que existe el caché ARP, de cuánto es el TTL de las entradas. ¿Por qué? Bueno, porque es un protocolo que hace todo lo posible para hacer plug and play. Cuando había surgido este concepto de plug and play, que es enchufa y disfruta, algunos hacían un juego de palabras porque, bueno, cuando una tecnología recién arranca siempre hay problemas. Entonces el juego de palabras era plug and pray, o sea, con una R en lugar de la L, que sería enchufá y rezá. Porque claro, en esos primeros dispositivos plug and play, realmente vos lo enchufabas y después te encomendabas, ¿no?, al Altísimo a que todo funcione bien. Pero bueno, hoy en día, y puntualmente el protocolo ARP o la caché ARP, todo esto tiene un nivel de integración exquisito y realmente funciona muy plug and play. Bueno, ¿por qué es plug and play? Porque de alguna manera cada nodo por separado va a ir gestionando su propia tabla ARP sin que el administrador del sistema operativo le diga nada. O sea, vos no haces nada y esa tabla se va manteniendo, se actualiza, si alguna entrada se pone viejo se quita, o sea, todo eso forma parte del corazón, bueno, del subsistema de redes de los sistemas operativos de hoy en día. Con esto resolvimos el problemita para rutear dentro de la misma red. ¿Qué pasa si yo quiero rutear a otra red? Donde, bueno, ahí se complica porque el caché ARP solo tiene direcciones MAC locales. No tiene las direcciones MAC de otros segmentos de otras redes. Ningún problema. Veámoslo con un ejemplo en concreto. Vamos a hacer así. Que haya, recuerden, estas nubecitas, antes, bueno, después de tener cambiado el color, representan la red local. Tenemos una red local de este lado, que podría ser, no sé, un Ethernet, un Wi-Fi, lo que sea. Y luego otra red de este lado de acá, ambas separadas por un router R. Y ahora, para que se ponga más interesante la cosa, bueno, por ahí tendría que haber cambiado el nombre, ¿no? Me quedó B larga de nuevo. Ahora la computadora sigue aquí, pero la B larga ahora está en otra red. Fíjense que B larga no es una de las interfaces de la red local. Cuando consultemos la tabla de forwarding de A preguntando por B larga, no nos va a decir A es accesible de manera directa. No, nos va a decir es accesible a través de
este router, este IP de acá. Me dice, mandáselo a este, que este va a saber qué hacer. Sí, es verdad. Si A se lo manda a R, después R va a mirar su propia tabla de forwarding, y en su tabla de forwarding, ¿qué le va a decir? Le va a decir que B es accesible de manera inmediata usando esta interfaz de aquí. O sea, ese sería el camino que conocemos. De alguna manera acá también lo estamos revisitando. Lo que pasa es que ahora aparece o hacemos zoom en una capa adicional. Fíjense que tenemos ahora las direcciones MAC. Aparecen las direcciones MAC. Y obviamente a cada dirección IP al lado tenemos su respectiva dirección MAC, ¿no? De todas las que aparecen aquí. Observen cómo cuando consultamos la tabla de forwarding de A, bueno, arrancamos, perdón, me apuré yo, arrancamos. A arma un datagrama IP, capa de red, con origen A y destino B. Fíjense, origen A, para que sea fácil, todos unos y destino todos dos, ¿no? El todos unos y todos dos es origen y destino. Esa información está puesta aquí y fíjense como que la flecha después sigue, porque bueno, a decir verdad, todo el datagrama en su conjunto se mete dentro de una trama en la capa de enlace. Y acá tenemos en particular, estamos usando, bueno, Ethernet, ¿no? Para que las direcciones MAC sean estos 48 unos y ceros. Fíjense la MAC de origen. La MAC de origen correctamente es la de la computadora A. Pero fíjense la MAC destino, qué cosa rara. Claro, cuando vos consultás, no le vas a preguntar a ARP la MAC de 22222. No te importa eso, ese dato no te sirve. Lo que vos vas a hacer, no me acuerdo si lo tenía explicado aquí, es consultar tu tabla de forwarding, y tu tabla de forwarding va a decir que la trama, esta que estás armando acá, tiene que tener por destino el IP este de aquí. Digamos, ¿cómo que la trama va a tener un IP? Bueno, lo que vamos a hacer es consultar ARP, o bueno, vamos a ver nuestra tabla ARP, y si llegamos a no tenerla, haremos una consulta ARP, averiguando cuál es la MAC asociada a esta dirección IP. Y fíjense, E6, E900, fíjense, es justamente la MAC destino de la trama. Epa, ¿qué pasó? Hay como una disociación. Si el IP destino es este, ¿por qué la MAC es otra cosa? Bueno, porque estamos justamente explorando el ejemplo de rutear a otra LAN. Entonces, a decir verdad, el IP destino no es que lo vamos a cambiar, va a seguir siendo siempre el mismo. Pero la MAC destino es la que vamos a ir tomando a partir de la tabla de forwarding, ¿sí? Empiezan a ver por ahí cómo se conectan las ideas que ya conocíamos con lo nuevo que agregamos ahora de capa de enlace. De nuevo, como le gusta hacer a los autores, y yo comparto esa visión, lo vamos haciendo como paso a paso, ¿no? Arrancamos de un escenario más simplificado y después nos vamos de a poquito llegando a lo que es prácticamente el escenario del mundo real, ¿no? Ya no hay simplificación que valga, porque ¿qué nos falta? Capa física. O sea, no vamos a meternos allí. Esto es realmente lo más cercano a la realidad que vamos a llegar al menos la gente de computación. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? De alguna manera esa trama es inyectada. Por eso les decía, hasta acá llegamos. Es inyectada a la capa física de alguna manera. Si es una fibra óptica, será con un láser o bueno, una luz modulada. Si es con un Wi-Fi, será con una antena. Digamos, de la forma que sea, es inyectada a este cablecito. ¿Y qué va a pasar? Sabemos que esta trama que fue inyectada por aquí va a llegar al router. O sea, va a llegar porque, bueno, ese es el principio así funciona la capa de enlace. Hace llegar entre dos nodos, cualesquiera dos nodos son accesibles de manera directa. Bueno, una vez que llegamos allí, fíjense cómo cuando llegamos al router se da el proceso inverso. En lugar de ir encapsulando, vamos desencapsulando. Cuando recuperamos el datagrama de la capa de red, noten cómo el datagrama está intacto. Fíjense aquí, teníamos origen 111, destino 222, acá está. Y este, así como estaba, está acá. ¿Y qué pasó con la trama? La trama fue consumida. Esta trama solo sirve para que viaje por acá. Cuando entró al router, si recuerdan, en el puerto de entrada había un componente que teníamos uno que procesaba la capa física, el de al lado que procesaba la capa de enlace. El que procesa la capa de enlace consume todo esto azul que está acá. ¿Y qué queda? Bueno, el datagrama de la capa de red. Purito. Y ahora se vuelve a repetir lo mismo de antes. Lo que hacemos es extraemos el datagrama IP que estaba dentro. Obviamente estamos asumiendo que no se produjeron errores, etcétera, etcétera.
Digamos, nos concentramos por ahí en lo que es importante, sí, pero los casos más traídos de los pelos los dejamos aparte. Nos concentramos en el caso más frecuente. ¿Y qué va a pasar ahora? Se repite de nuevo lo mismo de antes. Tenemos este datagrama y nos preguntamos, consultando la tabla de forwarding de ahora de R, de qué manera tengo que hacer para llegar a B. Bueno, viendo eso, nos damos cuenta de que es accesible de manera directa. Viendo eso sería viendo la tabla de forwarding. Vemos que distancia 1. Así que lo que se vuelve a hacer ahora, lo mismo que había pasado antes. No tocamos el datagrama, IP de origen, IP de destino no ha cambiado. Lo que hacemos sí es, fíjense esto, cambia cuando construimos la trama en el router. Noten que la MAC no es más la MAC de la computadora A. Está bien, porque la MAC de la computadora A no existe en esta red. Noten que las direcciones tienen sentido en capa de enlace, y en esta capa de enlace tiene sentido, miren, la E6-E9 no tiene sentido la 1A23F9, que es la que puso allí, y también va a tener sentido, bueno, la dirección MAC de la computadora B. Sí, son cosas sutiles, pero bueno, espero que vayan viendo cómo todo va encajando en su lugar. Así que R le va a hacer forward de ese datagrama que iba de A para B. Para hacer forward, ¿en qué consiste hacer forward? Bueno, mira su tabla de forwarding. La tabla de forwarding le indica que tiene que armar una trama. Esa trama va a tener, porque bueno, ya estamos llegando, va a tener como dirección de hardware destino, dirección MAC destino, la propia dirección MAC de B. Y va a tener la peculiaridad de que va a tener la dirección MAC de esa boca del router como origen. Y lo que hacemos ahora es inyectar esa trama en el enlace que, atención, puede no ser el mismo enlace, la misma tecnología de enlace en la que estaba la computadora A. Podría ser, ¿por qué no?, que esto era Wi-Fi y que esto de acá era Ethernet, o bueno, la combinación de tecnologías de capa de enlace que nos venga en gana. Y si eventualmente la cosa llega a la computadora B, de nuevo se da el mismo fenómeno de antes, la computadora B consume la trama y libera lo de adentro. Y como bueno, el datagrama, el destino era este IP, no solo va a llegar hasta acá, sino que también sigue para arriba, ¿no? Va a ser entregado a capa de transporte, a capa de aplicación, etcétera, etcétera. Entregando justamente la información transportada a destino, hemos cumplido justamente con nuestro ejemplo de ruteo, no dentro de la misma LAN, sino hacia otra LAN. Es un ejemplo integrador, bastante interesante, y si se traba mucho, quizás lo que está evidenciando es que todavía no estaba del todo claro el ruteo en capa de red. Si en esta parte de acá se traban con la explicación, les recomiendo que revisiten, creo que era el módulo 4 parte 2, creo que lo estábamos viendo. Revisiten la parte del ejemplo de ruteo que, bueno, asumía resuelto capa de enlace, entonces era más simple de entender, y cuando eso esté bien claro, vuelvan para acá, y bueno, no debería ser tan difícil. Si es tan difícil, aprovechen el horario de consulta de los lunes. Ok, con esto cerramos nuestra discusión de cómo se implementa, bueno, lo del ruteo en la red local, ruteo hacia otras redes. Y vamos a hablar dos palabras para ir redondeando esta parte de la tecnología Ethernet. La tecnología Ethernet es, sin dudas, una de las tecnologías LAN más usadas. ¿Por qué? Porque es barata. Esto lo habíamos adelantado al conversar sobre su protocolo de acceso al medio compartido, que era un protocolo simple, justamente era de estos de acceso aleatorio, que terminan siendo mucho más sencillitos que por ahí los que toman turnos. Y el hecho de que haya sido barato, bueno, hizo que tuviera mucha adopción. De hecho, fue la primera tecnología LAN de uso masivo. Tan masivo fue que hasta hace unos años atrás era, en lugar de decir una de las tecnologías LAN, decía la tecnología LAN más usada. Lo que pasa es que ahora, bueno, le apareció, le crecieron los enanos, por así decir. Tenía un derivado, que era el Ethernet inalámbrico, que era el Ethernet inalámbrico, justamente iba a decir. Es el Wi-Fi, el que llamamos Wi-Fi, por ciertas características que tiene, de repente no tiene la característica de ser un protocolo sencillo o económico los adaptadores, pero del otro lado de la balanza te pone la comodidad que nos da lo de tener el dispositivo sin cables. Si combinamos conectividad a internet sin cables con un dispositivo que tenga baterías,
Estoy diciendo tableta, celular, notebook, bueno, hasta un propio auto, ¿por qué no? Es una combinación extraordinaria, ¿no? Es algo muy práctico tirarse en el sofá y, no sé, estar viendo Netflix o tirarse en la cama y en el televisor proyectar las clases, como que, y sin necesidad de tener un cable colgando que te conecta a la red local. Bueno, en su momento un poco la explicación de por qué era económica era producto de que era mucho más simple a nivel de protocolo y por ende a nivel de hardware que las tecnologías de redes locales que eran con ficha, o sea, las que eran tomando turno, o también, ¿por qué no?, ATM, que era una competencia que apareció unos años después. Y otra cosa que lo hizo muy popular Ethernet es el hecho de que fue acompañando la evolución. La ciencia avanzaba, se mejoraban los enlaces podían brindar mayor ancho de banda sin tener errores. Entonces arrancó teniendo 10 megas, rápidamente migró a 100, rápidamente se acomodó para brindar 1 giga, o sea 1000 megas. Después apareció la de 10.000 megas, ya estamos prácticamente por la de, se habla incluso también de la de terabit, o sea, llegan a valores inconmensurables, o sea, realmente se va acomodando en el tiempo. Es verdad que es hoy en día muy heterogénea, no es la misma Ethernet de 10 megas la que corre en el Ethernet de 1 gigabit. Las ideas en general sí son parecidas, pero bueno, ha cambiado la topología, ha cambiado la calidad de los enlaces. Antes se usaba cable coaxil, ahora ya no se lo usa más. Bueno, ahora nos metemos un poquito más en ese detalle. Una foto que siempre ponen cuando se habla de Ethernet, no la podemos evitar. Hay gente que dice que es verdad, yo no sé, no estuve ahí. Supuestamente esto que estamos viendo allí es una servilleta en donde uno de los inventores, no sé si era Robert Metcalfe o quién, bosquejó mientras le explicaba a otro todo lo que tenía en mente. Y bueno, increíblemente eso que bosquejó allí terminó siendo una de esas primeras versiones de Ethernet. ¿Y por qué se llama Ethernet? Bueno, sería como la red del éter. Y el éter es, bueno, es el famoso quinto elemento. Bueno, los alquimistas decían que era el quinto elemento. Y después hoy en día se dice que es como lo que lleva las ondas de radio. Es medio confuso porque lleva las ondas de radio, pero en realidad Ethernet usa cables. Pero bueno, quedó, una vez que el nombre quedó, anda a cambiarlo. Además que una vez que quedó y se transformó en algo que la gente lo pedía. Entonces cuando la gente demanda, dice, yo quiero tener Ethernet, bueno, listo, no le vamos a cambiar el nombre. Eso que estamos viendo allí, si se fijan, tiene una topología de qué tipo. Porque esto es una de las grandes cosas que cambió y después no, por ahí no es tan obvio el cambio. Si se fijan, es medio confuso porque esto sería la computadora y la computadora, por una cuestión de comodidad, tenía como un cable y después tenía un vampiro, que el vampiro clavaba los dientes sobre este cable amarillo gordo que era el que llevaba la señal. Entonces cada una de estas serían las computadoras que, para que no tengan que estar arriba del cable este cable amarillo gordo era gordo, bueno, justamente, era difícil de hacerlo doblar, entonces iba por ahí por el pasillo, y si vos tenías la computadora en una oficina, lo que hacías, bueno, le ponías este cable y te mordías al cable que iba por el pasillo. Después este cable sí era más finito y por ahí lo podías doblar, que pase por atrás de un mueble o qué sé yo. Era una topología muy complicada, pero de lo que estamos hablando es una topología barra. Bueno, justamente hasta mediados de la década del 90, tengan presente que Ethernet se empezó a desarrollar en los 70, fue la topología de red más usada. Era muy incómoda, realmente muy incómoda, porque bueno, yo acá en el dibujo pongo como que la barra va por acá en el medio y las computadoras se conectan a la barra, pero bueno, en la práctica no es que hay un pasillo, están las computadoras a los costados del pasillo. O sea, después por ahí este cable tenía que esquivar una ventana o pasar por atrás de un mueble, tener cuidado de no pasar cerca de la calefacción, porque el calor de la calefacción puede romper el cable. O sea, había un montón de consideraciones que bueno, por ahí en un dibujo tan abstracto no se llegan a apreciar. Y una de las cosas que más molestaba es el hecho de que, al ser una topología barra, todas las computadoras comparten el mismo dominio de colisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando analizamos qué computadora puede colisionar con cuál, bueno, cualquiera con cualquiera podía colisionar, porque este era el medio compartido. Entonces, entre cualquiera dos de ellas se podían estar peleando por acceder al medio compartido.
¿Qué es lo que pasó? Esto era una topología media incómoda de cablear, pero bueno, echaba la bronca el ingeniero que la cableaba o el técnico que la cableaba, pero una vez que estaba cableada ya está ahí, lo usabas. O sea, realmente el cableado es un costo que se paga de entrada y después ya tanto no te molesta. Lo que empezó a molestar fue que se quedó corto el ancho de banda. Como todos compartían el mismo dominio de colisión, si había muchos nodos queriendo usar el enlace, empezaba a haber muchas colisiones, caía el desempeño. O sea, esta topología se nos quedó corta no tanto por lo incómodo del cableo, que dicho sea de paso era terrible. Yo he visto compañeros cuando cableaban en el departamento, cuando teníamos la universidad ahora en Paligüe también, de que se tienen que meter por arriba del techo de las oficinas, que hay como un espacio, ¿no? Entre, no sé cómo se llama, el espacio entre lo que sería el techo de yeso, bueno, de esas... sí, yeso, es una especie de yeso, o sea, como cuadraditos de yeso, y arriba que están las chapas. En ese espacio, que es un lugar sucio, lleno de, no sé, murciélagos, vaya uno de lo que hay ahí, mugre por lo menos hay, entraban y bajaban totalmente como si fueran mineros de carbón. Todo por ese hueco se iba pasando los cables en esa época, bueno, cuando estábamos en Alem, para hacer este cableado usando la topología barra. Después lo mismo tuvimos que volver a hacer en el edificio nuevo cuando se estaba cableando la topología estrella, que es la que se usa hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre la topología barra y la topología estrella? Bueno, lo que tenemos al hablar de Ethernet es un elemento activo que está en el centro y luego las computadoras, los nodos, se conectan a ese elemento activo. ¿Qué significa que es activo? Típicamente que va enchufado a la pared, ¿no? Que digamos que tiene una cierta inteligencia. Hoy en día se usan switch, antes se usaban concentradores, bueno, había otros dispositivos que se podían poner en ese lugar, pero para armar verdaderamente una topología estrella se usaba un switch. Y la gran ventaja de tener un switch ahí es que cada brazo de la estrella está corriendo un protocolo Ethernet independiente del resto. O sea, ¿qué estoy diciendo? Son dominios de colisión independientes. El hecho de que el compañero de la oficina use mucho su conexión a Internet no afecta a mi enlace. O sea, él la puede estar usando mucho y yo quizás también. Son dominios de colisión independiente. Puede haber alguien transmitiendo acá y alguien transmitiendo acá al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo no, dependiendo de la calidad del switch, pero se podría hacer, poniendo un switch lo suficientemente válido, podrían en paralelo estar estos dos y todos los brazos también en simultáneo transmitiendo sin que haya colisión entre ellos. Ok, esto después lo vamos a retomar, vamos a volver a hablar un poquito más de las características de lo que es un switch Ethernet, sobre todo si lo comparamos después con un router. Está bien, el switch es algo propio de la capa de enlace, el router es algo propio de la capa de red, pero bueno, va a haber ciertas cosas parecidas y algunas cosas que no lo son. Para redondear lo que estamos hablando de Ethernet, vamos a decir dos palabras de cómo son las tramas Ethernet. Como normalmente suele pasar a nivel de capa de enlace, vamos a tener un encabezado, carga útil, y vamos a tener un furgón de cola, un finalizador. Ahí vemos nuestra trama Ethernet y son todos los campos que tiene y lo vamos a ir viendo uno por uno. Ese huequito, ahí en ese no me entró la palabra tipo, pero digamos es un campo de 2 bytes en donde es el tipo de trama. Empecemos por el principio. En el principio hay un preámbulo de 8 bytes de longitud. ¿Qué es esto del preámbulo? Bueno, es un overhead, sí, pero se utiliza para sincronizar los relojes de los distintos nodos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Aloha que una de las dificultades era sincronizar los relojes? Bueno, Ethernet tomó una decisión interesante que es no sincronizar los relojes. Entonces lo que hace es le agrega esos 8 bytes y usando una codificación inteligente, que si quieren después la pueden googlear, que se llama código Manchester, le facilita, cuando la conexión es nodo a nodo, como que un nodo le cuenta al otro nodo cómo está su reloj. Y el otro nodo puede darse cuenta de si están en sincronía o si uno va más rápido y el otro va más lento. Entonces ese preámbulo esencialmente, estos 8 bytes, se los usa para sincronizar los relojes entre emisor y receptor. ¿Qué patrón es? Bueno, es justamente el patrón 10, 10, 10, así prácticamente los 8 bytes. La única salvedad es que donde está por terminar el patrón, o sea, el último byte, en lugar de ser todos 10, 10, el último 10 es un 11.
O sea, ahí rompe el patrón ese de unos y ceros, se rompe y ahí le marca al receptor que está a punto de empezar la trama que está recibiendo en ese momento. Decíamos, se usa para sincronizar los relojes de emisor y receptor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la dirección de origen y la dirección destino. Y recuerden que por una cuestión de eficacia se tomó la decisión de que la dirección destino venga primero y la dirección de origen después. ¿Por qué digo por razones de eficacia? Porque vos empezás a recibir la dirección destino y si ves que no es la tuya y que no es la dirección de broadcast, descartás la trama y a otra cosa. Sí, en ese sentido es que te desentendés, digamos, de la trama. En ese sentido le decía que está como optimizado. Cada dirección, ustedes saben, son 6 bytes, es decir, 12 dígitos hexadecimales, o lo que es lo mismo, 48 unos y ceros. Cuando hablamos de dirección de origen, dirección destino, obviamente estamos en capa de enlace, o sea, esto es la dirección MAC. Después, si hay o no dirección IP, como decíamos hoy, vendrá acá adentro, ¿no? En lo que es la parte de datos de la capa de enlace, que ¿qué sería? El datagrama IP. Acá va a venir el datagrama IP. Bueno, entonces lo que vamos a tener allí es simplemente la dirección MAC de origen y de destino. El adaptador va a recibir la trama solamente si va destinada a su dirección MAC propia o, como decíamos, a la dirección MAC de broadcast. Y en ese caso le pasamos los datos de adentro a la capa de red. Si no, no. Si no, es ignorada la trama, por así decir. ¿Qué más tenemos? Después tenemos el campo tipo. El campo tipo es un campo que tiene 2 bytes. ¿Y qué significa tipo? Bueno, esencialmente es el tipo de trama que está llevando. Uno siempre, por ahí, bueno, yo mismo lo hacía recién. Digo, acá en la carga útil van a venir el datagrama IP. En realidad, Ethernet es una tecnología de capa de enlace que sirve para cualquier stack de protocolos. Puede llevar datagramas IP o puede llevar mensajes del protocolo de red que sea, ¿sí? No solamente de la capa de red de TCP/IP. Entonces estos 2 bytes es los que van a estar codificando qué protocolo de capa superior estás llevando dentro de esa trama. Usualmente, como les decía recién, usualmente va a ser un datagrama IP, pero por ejemplo también podría ser un AppleTalk, que es el que usan las Mac, o bueno, el IPX que usaba Novell, que era bueno, una compañía que tenía placas de red y qué sé yo, que eran más bien pensadas para el modelo ISOCI, por así decir, o realmente para que funcionaran con ellos mismos. Tenía una empresa con una gran posición en el mercado en materia de redes, pero bueno, fue fagocitado por internet desde ya. ¿Qué más tenemos? Después tenemos... esto es un detalle interesante. Al principio marcaba el largo de la trama, esos 2 bytes. Y después dijeron, no, ¿sabes qué? El largo de la trama lo podemos inferir en base a la capa física realmente. Con la capa física como que se dan cuenta en qué lugar termina la trama. Mientras que esos 2 bytes, sin cambiar lo que es la estructura del encabezamiento de la trama, les posibilitaba estar empaquetando información de distintas capas de red. Y bueno, también lo vamos a estar utilizando para las VLAN, como vamos a contar un poquito más adelante dentro de este mismo módulo. ¿Qué más nos queda? Después tenemos, bueno, el campo datos. No hay mucho que decir, salvo que tiene un tamaño mínimo y un tamaño máximo. ¿Por qué un tamaño mínimo? Bueno, porque es para que hay como una longitud mínima de trama para que la placa alcance a detectar que era una trama y no se confunda por ahí un fragmento de una trama anterior con una posterior. Y por la misma razón también, bueno, si recuerdan cuando hacíamos la cuenta de la eficacia de CSMA-CD, había un tema de que cuanto más larga fuera la trama, mejor era la eficacia del acceso al medio compartido. Es verdad, pero igual hay un límite máximo de 1500 bytes, porque la idea es tampoco monopolizar, que cuando un nodo gana acceso al enlace, no lo monopolice. Así que está bien, como solución de compromiso ahí estamos. Es verdad que en versiones más recientes se ha revisitado, porque si vamos hacia una topología estrella, como habría uno solo, no es tan grave que lo monopolice, porque yo soy el único que está. Entonces ahí se activan, bueno, por ahí tramas
las jumbo tramas un poco más largas, qué sé yo. Pero estamos viendo lo que sería la versión estándar. Es algo, uno, digamos, tiene que ir considerando en función del problema que está resolviendo, ver qué optimización podemos implementar o no. Entonces esta sería la parte de datos. ¿Y qué nos queda? Los últimos 4 bytes, que es el CRC. De hecho es un 4 bytes, es un CRC32. Y lo va a hacer la recepción. Esto es interesante, estamos en capa de enlace y hay control de errores. Sí, pero es control de errores a los efectos solamente de no estar entregando datagramas fallidos. O sea, el receptor controla el CRC. Recuerden que el CRC se podía ir controlando a medida que lo recibías. Creo que no se considera el preámbulo, simplemente se empieza a considerar a partir de cuando arranca la parte en naranja de la trama. Se lo va computando y bueno, cuando llega el CRC tiene que haber dado 0. Si dio 0 se lo entrega. Y si no dio 0, ¿qué? ¿Se le manda un acknowledge negativo, un no reconocimiento? No. Y si llegó bien se manda un acknowledge, tampoco. Acá no hay transporte confiable de información. Lo que hay es control de errores. ¿Y por qué? Bueno, porque en los primeros tecnologías de Ethernet era un poco más precaria la cosa. No se había estudiado tanto la parte de la codificación de las señales, de los unos y ceros a nivel de la capa física. Entonces era por desconfiados. Algo que hicieron muy interesante es que en lugar de usar un checksum que estaba totalmente de modé, como sí hace, vimos que hace TCP, aquí se usó algo más canchero, algo más moderno como CRC. Hay un CRC32 que se lo usa mucho, que es el que usa acá, el que usa Ethernet. Y bueno, si llegara a haber ruido o llegara a ver que un cable estaba fallado, alguien lo pisó, alguien lo torció mucho, lo estiró mucho, bueno, esa trama va a ser descartada. Pero acá no estamos implementando transporte confiable de información, no hay confirmación de recepción, no hay nada que se le parezca. Por ahí lo más cercano es el reintento que vimos en la segunda parte de este módulo, cuando se produce la colisión, que está ese reintento de envío. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahí se produjo una colisión, que es algo absolutamente propio del tipo de protocolo MAC que estamos utilizando. Entonces es simplemente para producto de evitar la colisión, es la recuperación de la colisión. Pero no estamos hablando de retransmisión porque tuvo errores. O sea, una colisión no es un error, una colisión es un problema producto del protocolo MAC o el tipo de protocolo MAC que está aquí implementado, ¿no? El de acceso aleatorio. Bien, esto un poco lo que les contaba, hace uso del CRC32. Hay varios CRC32, hay uno que es el CRC32C, el otro el CRC32S, bueno, hay que ver cuál usa puntualmente, creo que es el CRC32 sin letras, el primero. Tratemos de pasar en limpio un poco lo que les contaba recién. Caractericemos, vimos cómo se llama, la estructura interna de las tramas Ethernet, vimos cómo resuelve la cuestión de dónde encuentro la dirección MAC usando el protocolo RP. Nos queda por ahí un poco sintetizar lo que dijimos al comienzo de este módulo, que era muy heterogéneo, como que cada tecnología de enlace hacía lo que le parecía bien, o sea, cambiaba, variaba y mucho la oferta de lo que brindaba ese protocolo de la capa de enlace, ¿no? Que a veces daban más características o menos. Recién hablamos de que, por ejemplo, no brinda transporte confiable de información. Ahí estamos perfilando cuáles son las características del servicio brindado por esta tecnología de la capa de enlace. Bueno, no es orientado a la conexión, es decir, están todos los nodos que están en ese segmento y el que quiere enviar algo simplemente manda. Y si eso que mandaste requiere una respuesta, bueno, eventualmente vendrá una respuesta. Pero no hay tabla de conexiones activas o nada que se le parezca a nivel de Ethernet. Sí, seguramente habrá tabla de conexiones activas a nivel de las conexiones TCP y qué sé yo, es otra historia. Conexiones TCP que seguramente van a terminar viajando dentro de las tramas Ethernet. Pero esas tramas no están ligadas entre sí, no están numeradas ni nada que se le parezca. Recién vimos la estructura de la trama y habrán visto que no había ningún lugar para poner el número de trama, ¿no? Será manejado por otras capas si hay que retransmitir o si algo se pierde o algo llega mal. De hecho, si algo llega mal y se detectó a nivel de la trama, el receptor descarta la trama. Bueno, lo que decíamos recién, es un transporte no confiable. Más allá de que realmente ha avanzado y mucho la calidad de los enlaces y que si uno se fija en el parámetro de
la tasa de error se mide en cuántos bits tuvieron que pasar desde un error para el próximo error. Si miran la tasa de error de los enlaces Ethernet más modernos, sobre todo que algunos de los enlaces Ethernet son directamente fibra óptica, la tasa de error es increíblemente baja. Podés transmitir una no sé qué barbaridad de, no sé, todo el contenido de Wikipedia entre un error y el próximo. O sea, realmente son muy confiables. Dicho esto, no cambia que el servicio brindado por la capa de enlace es no confiable. O sea, ellos no te garantizan que va a llegar sin errores. Vieron que tiene el CRC, o sea, va a ser lo posible detectar los errores. Pero bueno, si se borra una trama, ahí perdimos el transporte, la característica de transporte confiable de información. Ya hay algo que falta. O sea, por un lado, parece que el servicio es pobre, pero por otro lado hay que decirlo, es de muy buena calidad. O sea, por lo general no se van a romper las tramas, por lo general no van a faltar partes de lo que uno envía a través de la capa de enlace. Bien, producto de que el receptor puede darse cuenta de que alguna trama falló y simplemente la descarta, podría pasar que la secuencia de datagramas que vas entregando a la capa de red le falte algo en el medio. Podría pasar incluso también que se trataba justo de un datagrama que fue fragmentado y se te perdió una de las partes, uno de los fragmentos, y bueno, estamos en problemas. Porque de nuevo, eso tampoco es que hay transporte confiable de información a nivel de capa de red. Así que cuando se dispara el temporizador, el timeout del rearmado del segmento, en este caso del datagrama, el datagrama será descartado y a otra cosa. Y ahí sí, si ese datagrama formaba parte de una conexión TCP, ahí sí habrá un temporizador que retransmitirá ese segmento o no, qué sé yo. Pero noten cómo a nivel ni de capa de red, ni de capa, en este caso concretamente, ni de capa de enlace Ethernet, nos estamos preocupando de esas cuestiones. Lo que decíamos recién, justo que lo tenía escrito, me olvidé que lo tenía escrito. Los huecos serán llenados por el protocolo de capa de transporte, o si había sido UDP, por nadie, o llegado el caso, por capa de aplicación. Ok, un par de veces les dije, esto lo pueden googlear y fijarse qué pasa. Les voy a pasar a continuación lo que serían las palabras claves que uno puede googlear para encontrarse con las características en concreto. Esta transparencia alguna vez la tenía actualizada, pero ya hace muchos años que no entran todas las variantes. Sobre todo con Ethernet sucede de que para un mismo tipo de enlace hay 2 o 3 que están sancionados y 2 o 3 que son tentativos. Y alguno, por ejemplo, que está sancionado por una organización por fuera de la IEEE. O sea, a veces sucede que algún fabricante de placas tiene una posición lo suficientemente monopólica como para juntarse con 2 o 3 más popes y entre ellos arman un estándar totalmente paralelo al oficial de la IEEE. Pero bueno, ¿qué pasa? Esos estándares alternativos normalmente ofrecen algún aspecto superior. O llegan más lejos, o tienen menos errores, o por ahí son más baratos los adaptadores en sí. O sea, alguna característica tienen, lograron simplificar el protocolo y de esa forma existen por allí. Desde ya tiene que ser algo suficientemente usado como para que después sea documentado o estén, no sé, las palabras claves para buscar en Wikipedia. Así que bueno, con respecto a Ethernet, esta evolución en el tiempo que ha ido cambiando la capa física. Recuerden que la capa de enlace va muy macheada con la capa física. Entonces estos primeros dos de aquí, estos nombres en algún momento tenían sentido los nombres. Van a ver que un poquito más abajo los nombres terminan siendo cualquier cosa. La palabra, el número de adelante era la velocidad. Este es 10 megabits, este es 10 megabits, este es 10 megabits, este es 10 megabits. Después tenía la palabra base, que bueno, es porque usaba lo de la onda portadora, no sé cómo se dice en inglés, o es carry, bueno, es codificación en base, es algo de los electrónicos. Hay que preguntarle a un ingeniero electrónico porque está la palabra base. Yo siempre que leo base me acuerdo de todas tus bases pertenecen a nosotros, ese meme de la década del 80 o algo así. Pero bueno, ustedes seguramente no habían ni nacido, así que no lo deben ubicar. Era un meme de una muy mala traducción al inglés de un juego, creo que era en japonés. Entonces decía all your base are belong to us o algo así. O sea, una frase en inglés totalmente rota. Googleenlo, van a ver que es un meme.
¿Y qué es este 5? Bueno, este 5 marcaba para la tecnología de 10 megas 500 metros de alcance de la parte troncal. Y este 2 hablaba de 200 metros de alcance. Entonces, ¿cómo un cable llegaba a 500 y el otro 200? Bueno, este era el cable gordo que era imposible de doblar. Y este que llega a 200 es el cable que se parece. Estos son cable coaxil los dos. Este es un cable que es muy parecido al cable de la televisión. De hecho, el de la televisión es de 75 ohms, este que se usa acá es de 50 ohms, es inclusive más flexible que el de la televisión. Y bueno, era muy fácil con este de aquí esquivar el mueble, pasar por el otro lado de la estufa y qué sé yo, y no tener problemas. Pero claro, ¿qué pagábamos? Como era un cable más ordinario, más barato, también tenía menos alcance. Después apareció el que era el 10 base T, y la T era de UTP. Este era el par trenzado. Fíjense que par trenzado era uno más, estaba perdidito. Hoy en día par trenzado es por lejos el más usado. Ahora lo van a ver cuando avancemos un poquito más. Y el que era guión F era la F de Fiber. O sea, era una red de 10 megas. Estoy hablando década del 80, por ahí. De 10 megas con fibra óptica. Claro, los adaptadores de fibra óptica eran infinitamente más caros que los de cable coaxil o los de UTP. Pasa un poco el tiempo, aparece, no son todos los de 100 megas que hay, son un par de 100 megas que elegí, por ahí los más usados. Y noten cómo los de cable coaxil ya no están más. Porque el cable coaxil mucho más de 10 megas, creo que podía llevar 20, 30 megas, no mucho más que eso. A 100 megas no llegaba. Siempre hablamos, recuerden, megabit, no son megabyte. Bueno, y T4 y TX son dos estándares, tenía que ver con el nivel del cable. Este necesitaba un cable un poquito mejor, pero bueno, este es el par trenzado de 100, este es el más, posiblemente el más común hoy en día inclusive también. Y obviamente el de fibra, sí, la fibra óptica tiene muchísimo ancho de banda a disposición, que sería 100 base FX, bueno, fibra para 100 megabits. Si seguimos avanzando, nos empiezan a aparecer 1000, llegamos a la Ethernet de 1 GB. El guioncito T obviamente es par trenzado. La T es de Twisted, entonces es el par trenzado. Anda realmente muy bien. Hay un categoría 5 llega tranquilamente al gigabit, y categoría 6 también desde ya. Esto de categoría 5, categoría 6 es la calidad del cable, ¿no? Un cable más caro, bueno, un cable de más categoría sale más caro. Entonces normalmente es buena idea. Claro, cuando uno hace todo el esfuerzo de subirse al entretecho, ¿no? entre el cielo raso y la chapa, y estás arrastrándote ahí con toda esa mugre, pasando un cable, no es mala idea pasar un cable que esté un poquito más holgado de lo que necesitas. O sea, si estás usando tecnología de 100, ya pensá en cablear para 1 giga. Si estás usando 1 giga, pensá, estirate un poquitito si podés y pasá cable que se banque 10 gigas, ¿no? Como para no tener que volver a ensuciarte dentro de 6 meses. Y por ahí tener que volver a ensuciarte dentro de 10 años. Y que si Dios quiere, una de dos. O ya te fuiste a otra empresa, o estás en la misma empresa pero estás mucho más arriba. Y en lugar de ser vos el nabo que se tiene que subir al techo, vos sos el tipo que le dice a otro nabo, vos subite al techo, ¿no? Realmente es una situación win-win. Pero bueno, es muy conveniente lo de anticiparse un poco, sobre todo porque si hay algo que sabemos que no tiene límite es nuestra demanda de ancho de banda, ¿no? 100 megas parecía una cosa súper veloz, de hecho, bueno, 10 veces más rápido que lo que había antes, y hoy en día 100 megas, si te pones a copiar no sé, una imagen, un ISO, un DVD, algo de eso, es un plomazo. Ya copiarlo a 1 giga, bueno, es más llevadero. Si seguimos avanzando en el tiempo, como les decía, bueno, no lo mencioné, el SX y el KK y el KX son dos de fibra, no me acuerdo si uno era monomodo, multimodo, bueno, ciertas diferencias hay allí, los pueden googlear y chusmearlo mejor. Y llegamos, noten cómo no vuelve a aparecer, obviamente cable coaxil no aparece ni de casualidad. Seguimos manteniendo para 10 GB con cable coaxil y también 10 GB en las dos variantes de fibra. Y creo que tengo alguna cosita más marcada acá. Bueno, apareció, estos ya son estándares. Creo que eran los dos, sí, creo que había puesto solamente los estándares oficiales.
yo hubiera esperado que vayamos a 100 GB. No, bueno, la verdad que saltar de 10 GB a 100 GB a 10 GB es una barbaridad, 20 GB es una barbaridad, entonces 100 GB no me quedo sin palabras, una recontra barbaridad. Tuvo sentido, se podría haber hecho la de 20 GB, se podría haber hecho la de 30, bueno, hicieron 10 y 40, está bien, es un salto significativo como para que valga la pena, no sé, cambiar las placas, cambiar los switch, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, fíjense una cosa, ya no tenemos, bueno, o al menos cuando estaba armando este survey, este repaso, no teníamos chance de usar par trenzado para una red de 40 GB. Solo nos quedaba la opción de que sea por fibra. Esto también tiene que ver con que, bueno, hasta el propio par trenzado tiene límite la cantidad de ancho de banda que le podemos extraer a esos cablecitos, y con una fibra multimodo no hay ningún problema, y bueno, de hecho también hay bastante más ancho de banda para extraer. Y no me acuerdo si tenía alguno más marcado. Ah, sí, tengo ahí marcado, fíjense, ya esto es, estamos tirando manteca al techo. No solo se pusieron a hacer la de 100 gigabits. Ah, una cosa que bueno, no lo dije, pero bueno, lo vieron. Se ponía muy tedioso poner 10.000, 100.000, ya era una cosa, era un 1 con demasiados ceros. Así que pasamos a 10G en lugar de poner 10.000, obviamente. Y llegamos a la Ethernet de 100 gigabits, que ya es un número de locos. ¿Cómo haces para que ese enlace, ¿no?, tenerlo ocupado? Recuerden que el tráfico en las redes de datos las redes de computadoras normalmente es ráfaga. ¿Y cómo haces para tener ráfagas de a 100 gigabits? Es complicado. Y ni que hablar la de 400 gigabits. Y si no me equivoco, esas dos son, bueno, van cambiando las letritas, no sé exactamente si tiene algún sentido la codificación, quizás sí, a mí se me escapa. Típicamente son todas obviamente con fibra, ¿sí? Hasta 10 gigabits llegamos con par trenzado, ya un poco más se le complicaba. Obviamente nada quita, si vos querés lograr 40 gigabits, lo que puedes hacer es tirar 4 enlaces de 10 gigabits en paralelo, y a la miércoles, ¿sí? Eso sí es absolutamente válido. Lo que no se lograba hacer era con un solo cablecito, bueno, son cables que tienen adentro varios pares, inclusive con un par que tuviera todos los pares completos, un cable que tuviera todos los pares completos, no se estaba llegando a los 40 gigas. Igual ya 40 gigas son velocidades a realidad de hoy en día bestiales. O sea, con 1 gigabit estamos más que bien, con 10 gigabit estamos, como les decía, cubiertos. Y fíjense que hasta 10 gigabit llegamos tranquilamente con el viejo y querido par trenzado. Ok, con esto, esta tercera parte quedó un poquito más corta, pero bueno, bienvenido sea. Y creo que la cuarta parte también es así de 1 horita y monedas. Pero bueno, por el momento dejamos acá.